para la sesión 13, es decir, dentro de una semana, ustedes ya no podrán entregar tareas y mucho menos trabajos. Está por demás que me pidan permiso para que les dé oportunidad de entregarlo extemporáneo. Ya no se va a permitir. Por eso se les está avisando con tiempo de anticipación, ¿ok? Por la cuestión inherente a que manifiesten después es la situación de no haberles dicho nada, porque así lo manifiestan de repente los alumnos. La profesora no nos avisó que ya no iba a recibir trabajos, que ya no iba a recibir tareas. La evidencia está aquí, en los videos de nuestras respectivas sesiones, que cada vez les hago la misma indicación de ya no se van a recibir tareas. En la sesión 13 tienen ustedes hasta esa fecha para entregarme tareas. Ya después de esa sesión, cuando ya tengan conocimiento, como les vuelvo a repetir, cuando ustedes ya estén visualizando su sesión número 13, es porque en ese momento les voy a indicar, ya no se reciben tareas, ya no se reciben trabajos, o por lo menos el segundo trabajo, porque el primer trabajo, ese ya tiene semanas que les indiqué que ya no se recibía. Entonces, o ya tendrá semanas que les habré indicado que ese ya no se recibe, ¿ok? Entonces, para que pongan mucha atención, todavía tienen esta semana para efecto de ponerse al corriente en las tareas, de las 5 últimas tareas y en el último trabajo, ¿ok? Que es lo que todavía les podemos recibir, no más, ¿ok? Tienen esta semana para ponerse obviamente al corriente, como ya les había indicado, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle continuidad al tema que nos ocupa desde la semana pasada y es relacionado con los grupos indígenas. Lo último que estábamos analizando, si ustedes lo recuerdan, era lo relativo a las características que de repente podríamos establecer. Bueno, hablar de características es un término un tanto amplio, un tanto genérico, porque puede visualizarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo podría hablar de características, como ya habíamos mencionado, en cuanto a la vivienda, en cuanto a sus rasgos físicos, ¿no? O, por ejemplo, características en cuanto a su vestimenta, características en cuanto a la forma como están organizados, ¿no? Jerárquicamente, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su religión, podría hablar de eso, ¿no? Como características. Pero también podría hablar de características como las que considerábamos, ¿no? En cuanto a de dónde se derivaron, cuál va a ser su raíz. Nosotros sabemos perfectamente que en nuestro país se dio esta cuestión de la comercialización triangular, y entonces se trajeron también personas de color, ¿no? Para no ser despectivo, personas de color, y entonces se dio un comercio, como les decía, triangular, de donde se deriva obviamente la descendencia afroamericana, ¿no? Que nosotros obviamente tendríamos raíces también de personas de color, ¿no? O como despectivamente se les indica, negros, ¿verdad? Y entonces tenemos descendencia de europeos, los grupos que habitaban, los grupos originales que habitaban nuestra región, y por supuesto los que se trajeron, los que llegaron, ¿no? De otros lugares. Entonces pudiéramos considerar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, las características. Pudiéramos considerar muchos aspectos para efecto de indicar características de los pueblos, sus hábitos, ¿no? Cómo se fueron desarrollando, cómo fue dándose ese proceso de aculturación, ¿no? Cómo fueron asumiendo
esas costumbres extranjeras que eran totalmente diferentes a las prácticas que llevaban a cabo nuestros pueblos. Eso pudiera ser, ¿no? También considerado como características. Nosotros hablábamos de algunas características propiamente, inclusive en cuanto a los valores que representaban, en cuanto a la cultura, que gracias a ellos todavía sobrevive, ¿no? Lo veíamos de esa forma. Y al hablar de rasgos físicos que mencionábamos en la sesión anterior, ¿no? Que los hacen diferentes, no es con el afán de discriminación, de ninguna manera. No es con el afán de establecer una marginación hacia ellos por esas características físicas, puesto que todos, ¿verdad? En algún momento, como vamos a ver más adelante, o por lo menos un gran porcentaje de la población se considera descendiente, ¿verdad? De esta mezcla que se dio cuando llegaron otras personas a habitar nuestro territorio, ya mezclarse con los habitantes originales, ¿no? De la región. Se dice que cuando se habla de los rasgos físicos de los indígenas, ellos se van a caracterizar por aspectos muy marcados, ¿no? Indica, ¿no? La nariz, la forma de la nariz, el cabello, ¿no? El cabello lacio, o dirían algunos el pelo, ¿no? Liso, generalmente de color negro, castaño oscuro, ¿no? La nariz alargada, ¿no? La piel cobriza, ¿no? Que es algo muy característico, los ojos negros. Algunos indicaron, sí, algunos rasgos, sus ojos rasgados, ¿no? En algunos casos, no tanto como los ojos de los orientales, ¿no? Ligeramente, ¿no? Una diferencia. Al final de cuentas, esto tendría que especificarse que, bueno, poco a poco esas características se van perdiendo, ¿no? Sí, quedaron marcadas en algunos habitantes. Si nosotros fuésemos a esos lugares en donde todavía tenemos esos pueblos donde se dan estos rasgos muy, muy marcados, encontraríamos que generalmente o son habitantes ya de edad, ¿no? Los que todavía conservan esos rasgos. Es normal que poco a poco se vayan perdiéndose esos rasgos físicos, ¿no? Esos rasgos físicos particulares de los indígenas, ¿no? Y que en algún caso pudiéramos nosotros determinar, pues es lo normal, por esta cuestión de la mezcla que se va dando, ¿no? Algo muy, 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 muy normal. La forma como visten, la vestimenta. Y más adelante vamos a hablar nosotros de la discriminación. Por supuesto, ¿no? Independientemente de lo que diga la Constitución en el artículo 1 o inclusive en el artículo 2 constitucional, en donde se establece la protección hacia estos grupos para no ser discriminados, sabemos que no es así. Y en muchas de las ocasiones se les discrimina por la forma como visten. Tratan de respetar esa forma de vestirse, por supuesto. Y no vamos a ir a esta primitiva forma de vestir que se tiene en mente cuando se piensa en grupos indígenas. Se pensaría que ellos hacían su ropa con piel de animales, con hojas y desde luego con esa forma, ¿no? Que utilizaban primitivamente de vestirse. No, la ropa hoy en día obviamente se va adecuando al clima en donde se habita. Nosotros pudiéramos establecer la forma de vestir de un lacandón, por ejemplo, ¿no? O de algunos habitantes de los que
hemos visto y que tenemos nosotros a lo mejor a nuestro alrededor, la forma tan pintoresca, ¿no? Por lo colorido de sus vestimentas. De repente el vestuario, la forma de vestir va a adecuarse, ¿no? A sí, obviamente a los climas en donde se encuentran habitando. Depende de dónde vivan, entonces tendrán ellos la forma de vestirse, ¿no? En algunos casos se considera eso, ¿verdad? En otros casos, pues, es muy típico. Nosotros sabemos perfectamente la forma como visten nuestros indígenas y que de repente también por eso se trata de marginar a las personas de los pueblos indígenas por su forma de vestir. Muy sencilla, tal vez, muy pintoresca en algunos otros lugares. Al final de cuentas lo hacen para efecto de mantener vivas sus costumbres, sus tradiciones. Muy colorida, ¿no? En algunas ocasiones su vestimenta. Pero bueno, eso es algo que cada uno de nosotros vamos a apreciar dependiendo del lugar que estemos analizando, de la forma de vestir en esos lugares. Porque también tenemos nosotros que analizar como otra característica, lo que les decía hace un momento, el orden jerárquico, ¿no? La forma como se va a establecer su estructura interna, social. Ellos siempre van a tratar de conservar, por supuesto, esta organización social en base a una persona que va a representar la figura de autoridad. ¿Por qué no? Pues la figura de un cacique, ¿no? O como la máxima autoridad a los más sabios, que son los ancianos, que son los que van a liderar, ¿no? Al pueblo. Al final de cuentas, nosotros tendríamos que establecer que siempre se va a considerar la figura de autoridad de una manera social, atribuyéndolo a algo de carácter pues ancestral, ¿no? Y entonces, pero esto no quiere decir que no se tengan que ceñir a otra forma de organización de acuerdo a cómo se da el gobierno, ¿no? También en el lugar en donde residen. Eso es sin lugar a dudas, ¿no? No se pueden desprender de ello. Independientemente de todo ello, por indicarlo, ¿verdad? Sí, en la comunidad, por ejemplo, indígena, siempre se piensa que en una familia siempre va a haber una cabeza, ¿no? De familia, ¿sí? Una cabeza que va a ser algo así como el paterfamilias. Y entonces él es el que va a proveer, él es el que va a llevar los alimentos. La madre va a ser la encargada de cuidar el hogar, va a ser la encargada de, ¿por qué no?, elaborar la ropa, ¿no? Obviamente ahí se van a fabricar en algunos lugares las herramientas para obtener sus subsistencias a través de la caza, a través de la pesca, qué sé yo, ¿no? Y entonces, para efecto de que se dé toda una organización dentro de esas comunidades en donde cada uno va a representar un papel, ¿no? Eso hay que considerarlo. Ahora bien, continuamos con las costumbres.